El miedo más antiguo y poderoso es el miedo a lo desconocido. Howard Phillips Lovecraft. Me llamo Rachel y llegué a Los Ángeles hace solo unos meses. Ese día, como de costumbre, después del trabajo tomé el último autobús y me dirigí a casa. Y fue precisamente esa noche cuando comenzó mi peor pesadilla. El autobús circulaba lentamente por una calle desierta. En el interior solo había el conductor detrás del parabrisas y un hombre con capucha en la fila de la izquierda. Estaba sentado un poco más lejos, a 2 filas de mí. Me quedé mirando mi teléfono. Siempre ayuda a superar más rápido la distancia entre el trabajo y casa. No se le veían los ojos al hombre. La capucha le cubría la parte superior de la cara con una sombra oscura. Se le veían las mejillas con una barba rala y la boca inmóvil. Estaba sentado recto como un maniquí. Cuando el autobús frenó en mi parada, fui la primera en levantarme. Las puertas se abrieron y el aire frío me azotó los tobillos. Salí y, al segundo, oí pasos. El hombre también había salido. Se dirigió hacia mí. Sus pasos detrás de mí eran demasiado precisos, como si se esforzara deliberadamente por seguirme el paso. Si yo aceleraba el paso, él también lo hacía. Esto me pareció muy extraño y un ligero escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Encendí la cámara de mi teléfono, fingiendo que solo estaba revisando mis notificaciones, y capté su reflejo en el vidrio negro de un escaparate. Él me miraba a mí, no a la carretera. No había ni un alma alrededor, solo el viento movía un papel cerca de la papelera. La noche era casi silenciosa. Pulsé la llamada rápida y marqué el número de mi mejor amiga, Amanda. «Hola, ¿estás en casa?» Y enseguida oí su somnoliento «Ajá». «Escucha, hay un hombre siguiéndome, del autobús. Él solo mira, camina y mira». «¿Dónde estás?», preguntó Amanda. «Casi en casa, a una calle. Está acelerando el paso. Sudadera negra con capucha, lleva, no sé, creo que guantes». Oí mi propia voz, extraña, inusualmente aguda. «Llama al 911», continuó Amanda con voz angustiada. Ahora mismo, solo... Sin poder terminar la frase, oí cómo los pasos empezaban a alcanzarme cada vez más rítmicos, más cercanos. En la espalda, entre los omóplatos, sentí un ardor sordo, la espera del contacto. El miedo comenzó a penetrar en mi conciencia, y en mi cabeza solo había un pensamiento: correr. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. La bolsa golpeó mi muslo, las llaves tintinearon, el teléfono casi se me resbaló de la mano. El aire me cortaba la garganta. Delante de mí apareció mi casa, un rectángulo de ladrillo, una puerta de vidrio con cerradura de código. Sabiendo que la llave magnética de la puerta de entrada estaba en el bolsillo lateral del bolso, la acerqué a la cerradura con la esperanza de que funcionara y... no me falló. Agarré el picaporte, empujé la puerta con el hombro y me metí dentro. La puerta se cerró detrás de mí. Me di la vuelta. La calle estaba vacía. El viento arrastraba las hojas secas. La farola parpadeó y vi mi propio reflejo en el cristal de la puerta. No había ningún hombre. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho por la adrenalina. Me arrastré hasta el departamento que estaba justo en el primer piso. Acerqué la llave magnética. La cerradura hizo un clic silencioso y finalmente entré, sintiéndome a salvo. Empecé a buscar en mi cabeza una explicación a lo que había sucedido. Quizás solo iba a casa por el mismo camino, o quizás estaba borracho. Extendí la mano hacia el interruptor, lo pulsé y la cocina se inundó de luz amarilla. La silla, la taza de cerámica, el plato con la corteza de pan que había olvidado por la mañana, todo estaba en su sitio. Todo estaba bien. Los pensamientos comenzaron a pasar por mi cabeza. Prepárate, respira. Llama a mamá. No, ahora no, es de noche, la despertarás. Llama a tu amiga.
Estoy en casa, todo está bien y eso hice. Después de una breve conversación, colgué el teléfono y entonces oí un sonido suave pero muy claro. Un golpe. No era insistente ni furioso, era casi cortés, como el de un mensajero que no quiere asustar. Me quedé quieta y el golpe se repitió, un poco más fuerte, como si alguien se hubiera dado cuenta de que no lo había oído a la primera. Algo se revolvió y se contrajo dentro de mí. Me costaba respirar. Salí al vestíbulo y me detuve frente a la puerta. La voz de la razón intentaba aconsejarme. Es alguno de los vecinos. Se ha equivocado de departamento. Alguien ha olvidado la llave. Suele pasar. Miré por la mirilla. El pasillo estaba rayado por la luz de la lámpara del techo, y en ese pasillo rayado había una silueta con capucha. No tenía la nariz pegada a la puerta, simplemente estaba de pie a cierta distancia y miraba directamente a la puerta. Y entonces logré articular: ¿Quién es usted? Mi voz no me obedecía. ¿A quién busca? La pausa fue tan larga que me pareció que no me había oído. Luego inclinó ligeramente la cabeza hacia la derecha como si estuviera escuchando y se enderezó. Oí el roce de la tela. Apretó y aflojó los dedos enguantados y no dijo nada. Se ha equivocado de piso, intenté decir con tono seguro. Váyase o llamaré a la policía. Un segundo, otro, un tercero. Ya estaba a punto de alejarme de la puerta cuando él dio un paso hacia mí. La manija de la puerta se movió hacia abajo suavemente a modo de prueba. Luego otra vez con más fuerza y otra vez más. La puerta se estremeció. «Váyase», grité. «Ya estoy llamando a la policía». Era como si estuviera esperando eso. Los tirones de la manija se volvieron entrecortados, rápidos, nerviosos. Golpeó varias veces la puerta con el puño. La madera respondió con un sonido sordo. «Ya he llamado a la policía», grité para ahogar sus golpes. «Tienes 1 minuto para irte». La manija se detuvo como una aguja. Se cayó, luego de repente dio un paso atrás, otro más y desapareció de mi vista. Simplemente se disolvió en el pasillo. Agarré el borde de la puerta con más fuerza, tratando de oír al menos sus pasos. En respuesta, solo se oyó el crepitar eléctrico de la lámpara del techo. No abrí. Me quedé allí de pie hasta que me dolió la espalda por la tensión, hasta que me sudaron las palmas de las manos, y solo entonces retrocedí lentamente. Las piernas me temblaban como si acabara de correr una maratón. El teléfono vibró sobre la mesa. Me sobresalté y grité por la sorpresa. Era un mensaje de texto del operador de celular, muy oportuno, como si hubieran elegido el momento a propósito. La noche tardó mucho en terminar. Acerqué una silla pesada a la puerta sabiendo que no serviría de mucho. Me senté en el suelo de espaldas a la pared y escuché el apartamento. Algo se encendió y se apagó en el refrigerador. El vecino de arriba se daba vueltas en su cama chirriante cada 10 minutos. Alguien invisible carraspeó en la ventilación. Hacia la mañana creo que me quedé dormida. Me despertó el despertador. El sol hacía que el vestíbulo fuera casi acogedor. Por un segundo me pareció que la noche había sido un sueño largo y malo. Me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla y no había nadie. Con cuidado quité la cadena y giré la cerradura. El pasillo estaba gris como de costumbre. Volví al departamento, encendí la tetera, me fui a la ducha. Todo según lo previsto, todo como siempre. Hay que prepararse para ir al trabajo. Por la noche volveré a casa por la misma ruta, en el mismo autobús. Intenté pensar en todas las opciones para acortar el trayecto o salir antes del trabajo para llegar a casa antes de que anocheciera. O como alternativa, llamar a un taxi. También podía pedirle a alguien que me acompañara a casa, pero todas estas opciones eran solo medidas temporales, y tarde o temprano tendría que volver a casa en el último autobús.
La pequeña ciudad de Ashford es una de esas en las que el parque entre la escuela y los barrios residenciales sirve como atajo. Esa tarde 4 adolescentes caminaban por ese atajo. Ethan, Maya, Lauren y Caleb. Tenían entre 14 y 15 años. En casa pensaban que habían ido a la tienda a comprar refrescos. En realidad, solo estaban pasando el rato y charlando sin prisa por volver. Eran alrededor de las 10. El parque ya estaba vacío. En el parque infantil había un arenero, un tobogán y unos columpios viejos con la pintura descascarillada. No todas las farolas a lo largo del camino estaban encendidas. La noche no era negra, sino gris como el asfalto después de la lluvia. Lo vieron enseguida. Había un hombre sentado en el columpio. Era muy alto, de casi 2 metros, y de hombros anchos. Llevaba la capucha de una sudadera deportiva puesta, con la cara en sombra. Se balanceaba ligeramente hacia adelante y hacia atrás, y tarareaba en voz baja la misma melodía. No era infantil, ni reconocible, solo 3 o 4 notas que se repetían sin cesar. Los adolescentes se callaron y aceleraron un poco el paso. «Está borracho», dijo Ethan sin volverse. «No nos metamos con él». «Sigamos por el camino», añadió Maya. «No miremos». Lauren miró de todos modos. El hombre seguía tarareando y balanceándose como si no los hubiera visto. Pasaron de largo. 10 pasos, 20. La melodía aún se oía detrás de ellos. Luego, el sonido se apagó. En ese momento, Lauren se dio la vuelta y vio cómo él se enderezaba bruscamente. El columpio seguía balanceándose por inercia, pero él ya estaba de pie. Era realmente enorme. Se le pasó por la cabeza. Si echa a correr, alcanzará a cualquiera. Lauren no dijo nada. No quería asustar a los demás. El hombre dio un paso, luego otro, y de repente echó a correr. Un grito rompió el silencio. No eran palabras, sino un grito animal, ronco, como el de una persona que pierde la voz. Los adolescentes se dispersaron presas del pánico. Ethan corrió hacia la salida, Maya hacia los arbustos de lilas a la derecha, Lauren hacia el camino iluminado y Caleb hacia la cancha deportiva, donde la red y los postes parecían ofrecer refugio. Los gritos se mezclaron. Lauren oía detrás de ella pasos pesados y los gritos de sus amigos. «Por aquí, corre, no», pero no distinguía las palabras. No la alcanzaban, o eso parecía. Corría sin sentir las piernas y solo cuando llegó a la puerta se permitió volverse. El camino estaba vacío. Más allá de la puerta la calle estaba desierta. Agarró el teléfono y con manos temblorosas marcó el número de Ethan. «¿Dónde estás?», se le escapó. «En la salida», respondió él con voz ronca. «Estoy junto al cartel con las normas. Pensaba que... Lauren, ¿dónde está Maya?» «No lo sé. Yo corría por el camino. No lo sé». Se encontraron en la puerta un minuto después. Ethan estaba cubierto de polvo y tenía una rosadura en el codo. Llamaron a Maya, llamaron a Caleb. Maya contestó llorando y diciendo que estaba sentada entre los arbustos, sin atreverse a moverse. «Ha pasado corriendo», gritaba. «No me muevo». Caleb no respondía. Ethan propuso: «Esperemos 2 minutos y luego vayamos a buscar a Maya». Lauren dijo: «Llamemos al 911». Hicieron ambas cosas. Maya salió de entre los arbustos y corrió hacia la puerta con las manos temblorosas y la voz entrecortada. Los 3 se quedaron de pie junto a la salida y miraron hacia el patio, donde hasta hacía poco se balanceaban los viejos columpios. Reinaba el silencio. Primero Lauren y Ethan se adentraron en el camino mientras que Maya se quedó en la puerta para volver a llamar. Caminaron junto a las farolas apagadas llamando a Caleb por su nombre. Bancos vacíos, basura en las esquinas, sombras de las barras de gimnasia. No había rastro alguno. Junto al parque infantil, Lauren recogió algo que brillaba.
Unas llaves en un llavero con forma de rayo. Son de Caleb, dijo. Les había enseñado el llavero a todos cuando lo compró. Mirad qué chulo. Ethan cogió las llaves en la palma de la mano y volvió a llamar más alto. Caleb. El eco resonó por el parque y se apagó. Oyeron las sirenas 5 minutos después. Las patrullas se detuvieron en la puerta. Los policías salieron sin prisa, como suelen hacer cuando no saben lo que les espera por si se trata de una pelea. Les pidieron que les contaran todo en orden. Lauren hablaba titubeando como si la voz no fuera suya. Ethan la interrumpía y se confundía. Maya solo lloraba. Al final todo se redujo a algo sencillo. Había un hombre alto en el parque que los perseguía y uno de sus amigos había desaparecido. El oficial anotó las características. Muy alto, sudadera oscura, pantalones de mezclilla, quizás pantalones deportivos. Eso no decía mucho. La noche se alargaba. Peinaron el parque con linternas. El perro policía siguió el rastro hasta el columpio. Lo siguió por el sendero, más allá del campo deportivo, y luego hasta la salida más lejana, donde la cerca era más baja y los arbustos más densos. Allí se perdió el rastro. El segundo equipo recorrió el borde de un pequeño estanque, pero las linternas se perdieron en el agua oscura. Nada. El tercero revisó debajo del puente, los contenedores y la construcción técnica de la estación de bombeo. Nada. Los padres llegaron cerca de la medianoche. La madre de Caleb se quedó primero en silencio, como si el ajetreo ajeno no la concerniera, y luego, cuando el oficial dijo que por el momento no habían encontrado al niño, simplemente se sentó en cuclillas y se cubrió el rostro con las manos. El padre llamó a todos los conocidos a quienes podía llamar: al director de la escuela, al entrenador, a los vecinos. No sirvió de nada. Hacia las 2 de la madrugada trajeron otro perro y encendieron los generadores. Buscaron hasta el amanecer. Los adolescentes se sentaron junto a la verja. La policía no les permitía volver a entrar en el parque, lo que solo aumentaba su sentimiento de culpa. Era como si hubieran dejado a su amigo en un lugar donde no tenían derecho a buscarlo. Ethan permanecía en silencio mirando las llaves con el llavero. Maya se levantaba de vez en cuando y se acercaba a la valla. Escuchaba la noche y volvía. Lauren ya no tenía a quién llamar, solo había una persona a la que llamar. Al amanecer, el parque ya no parecía aterrador sino cansado. La luz iluminaba todos los rincones: basura, tornillos oxidados, huellas de botas en la tierra húmeda. La policía peinó también esos lugares. En el camino encontraron la huella de unas zapatillas deportivas del tamaño de las de Caleb, pero eso no era de extrañar, ya que él solía correr por allí. En el césped, junto a la pista deportiva, había una zona pisoteada. Parecía que hubiera habido un forcejeo, pero no había sangre, tampoco había rastros de arrastre, nada que pudiera servir de pista. Por la tarde aparecieron cintas y carteles en el parque. En la entrada había un coche de la policía y un par de periodistas de un canal local. El oficial repetía lo mismo: estamos trabajando. Les pedimos que mantengan la calma. Si han visto algo, llamen a este número. En las redes sociales comenzaron a publicar la descripción: una foto de Caleb, lo que llevaba puesto, dónde desapareció. Debajo de la publicación había decenas de comentarios similares, palabras de apoyo, versiones seguras de alguien. Nada útil. Al segundo día se sumaron voluntarios. Recorrieron en cadena los callejones más alejados. Miraron en los pozos, en las alcantarillas, en los sótanos. Peinaron el terreno baldío detrás del parque, el antiguo paso de garajes, la zona arbolada junto a la carretera. Recorrieron los patios más cercanos, preguntaron a la gente con perros, a los trabajadores de los servicios públicos. Nada. A veces sucede así. Si hubiera sido una pelea con un desenlace trágico, habría habido rastros.
Si se hubiera ido sin más, habrían quedado grabaciones de las cámaras. Las cámaras del parque funcionaban parcialmente, según dijeron. Una, según dicen, grababa en la nube, pero justo a la hora indicada el servidor no aceptó los datos. Otra mostraba la puerta y en ella se veía cómo salían corriendo 3 personas, pero no la cuarta. Las cámaras de la tienda vecina captaron una figura oscura, pero demasiado lejos como para afirmar que se trataba del mismo hombre. Y en el video no se entiende la estatura. La óptica distorsiona. Era una pesadilla realista, no una película. Nadie encontró aquí el pelo en la rama que lo explicara todo. Nadie confesó. La policía hizo lo que debía. Llamadas telefónicas, revisión de las cámaras de los alrededores, conversaciones con los vagabundos locales, visitas a las clínicas donde podían acudir personas con lesiones. La ciudad discutía, debatía, elaboraba teorías. En la escuela contrataron a un psicólogo. Para los amigos esto sonó como una burla. No necesitaban un psicólogo, necesitaban una respuesta. La culpa recayó sobre cada uno de manera diferente. Ethan llevaba en silencio en el bolsillo las llaves con un llavero. Ese mismo rayo, desgastado, con rebabas. Maya dejó de cruzar el parque por completo, incluso durante el día, y daba 2 vueltas de más en autobús. Lauren empezó a despertarse por las noches con esa misma melodía. 3 notas que parecía oír no con los oídos, sino con la memoria. No porque la melodía fuera mística, simplemente el cerebro se aferra a los sonidos repetitivos y luego no los suelta. Pasaron las semanas. Empezaron a patrullar el parque con más frecuencia. Instalaron otra lámpara en el parque infantil. Los padres de Caleb imprimieron nuevos carteles y los cambiaron cuando se descoloraron. Una vez, alguien arrancó todo un montón y el padre se enfadó con el conserje, aunque él no tenía nada que ver. Trajeron una caja a la tienda para recaudar donaciones para la búsqueda. En la escuela se celebró una reunión sobre seguridad en las calles. La lista de medidas estándar se fue completando con marcas de verificación. No hubo resultados. Esta historia no terminó. Simplemente dejaron de contarla todos los días. Luego, todas las semanas. Después, solo en fechas señaladas. Caleb nunca volvió a aparecer.